Estimados alumnos de Archile, veremos geometría descriptiva. En general, esto trata de ver cuerpos geométricos, figuras geométricas, pero de manera matemática. En general trabajamos con líneas rectas. Muy importante tener en cuenta estas fórmulas. Deberían detener el video y anotarlas. Ecuación principal, y igual a mx más n, pendiente, se define como la tangente del ángulo. Después veremos. En general trabajaremos con esta expresión para calcular la pendiente, que también la estudiaremos, y2 menos y1 partido por x2 menos x1. Y tenemos casos para la pendiente. Ahora, m es el valor que acompaña a la x y significa la inclinación de la recta. Por ejemplo, si dibujamos una recta en el eje cartesiano, si está inclinada de esa manera, diremos que la pendiente es positiva. Ahora, técnicamente la inclinación depende del ángulo entre la recta y el eje x. La tangente de ese ángulo es una función trigonométrica. Si nuestra recta está inclinada hacia el otro lado, así, diremos que tiene pendiente negativa. Una recta de pendiente 0 significa que es totalmente horizontal, paralela al eje x. Y una recta de pendiente infinita o indefinida o indeterminada será una recta ¿de qué tipo? Una recta vertical. Diremos que tiene pendiente infinita. Pero en general la calcularemos con esa fórmula. ¿De dónde sale esa fórmula? Observemos lo siguiente. Imaginemos, tenemos la siguiente recta y tomamos dos puntos cualesquiera de ella. Esto es muy importante decirlo. Por ejemplo, este punto, x1 y 1. Las coordenadas de este punto son x1 y 1. Así se escriben las coordenadas en el eje xy. Y tomamos otro punto cualquiera, por ejemplo ese, x2 y 2. Y se forma aquí un triángulo rectángulo. Observen que este cateto es lo mismo que esta distancia. y1 menos y2. Esa es la medida de este sector. y1, que es más grande, menos y2, que es más pequeño. Por lo tanto, ese cateto mide y1 menos y2. De igual manera, este cateto medirá x1 menos x2. Y este ángulo alfa se repite aquí, alfa. La tangente del ángulo alfa se calcula como cateto opuesto a alfa dividido por cateto adyacente a alfa. M es la tangente de alfa. Cateto opuesto sería y2 menos y1, y1 menos y2, dividido por el cateto adyacente, x1 menos x2. Lo que sucede, y por eso yo me confundo al decirlo, es que generalmente anotamos al revés, y2 menos y1 partido en x2 menos x1. Si ustedes calculan la pendiente de esta manera o de esta, les va a dar exactamente el mismo valor.
Solo que en matemática estamos acostumbrados a decir y2 menos y1 partido por x2 menos x1. Espero que hayan comprendido esa deducción. Una ecuación de recta se puede escribir también de la forma general. Ax más bi más c igual a 0. A, b y c son coeficientes. Por ejemplo, tenemos una ecuación de recta así, en que la pendiente es 2. N se llama el coeficiente de posición o intercepto. Significa lo siguiente: buscamos 1 en el eje Y y significa que por ahí va a pasar la recta. Tiene pendiente positiva, por lo tanto va a estar dibujada más o menos así. El coeficiente de posición es entonces el lugar por donde pasa la recta en el eje Y. Y supongamos queremos escribir esta ecuación principal de la forma de ecuación general. Basta con que pongamos todo al mismo lado y dejemos 0 en el miembro derecho. Menos 2x más y menos 1. El coeficiente A sería menos 2, el coeficiente B sería 1 y el coeficiente C menos 1. ¿Observaron qué sencillo es transformar de ecuación principal a ecuación general? Ahora vamos a encontrar la ecuación de la recta, pero cuando tenemos dos puntos. Por ejemplo, aquí tenemos dos puntos. Recuerden que el primer número corresponde al eje X y el segundo al eje Y. Al eje X, al eje Y. Aquí los tengo graficados. Menos 2,0 es este punto. Y 2,2 es este punto. Les sugiero que vayan haciendo los ejercicios ahora mismo en sus apuntes. Para ello deben detener el video e ir trabajando junto conmigo. Lo primero que tenemos que saber para ocupar esta fórmula es la pendiente. La pendiente la calcularemos con esta expresión y2 menos y1 partido por x2 menos x1. ¿Quién es y2? Puedo elegir a cualquiera. Por ejemplo, podemos poner x2 y 2 y a este x1 y 1. Con esos valores pondremos 2 menos 0 partido por 2 menos 2. Vayan haciendo estos cálculos, es posible que yo me equivoque. Menos con menos da más, queda 2 cuartos, simplificado 1/2. Una vez que ya tenemos calculada la pendiente, lo reemplazamos en nuestra expresión y menos y1, 0 igual la pendiente, 1/2 por x menos x1, menos 2. Observen que siempre en la ecuación debe ir una y una x. Eso no lo puedo reemplazar, a no ser que esté calculando otra cosa. Y menos y0 es y, 1/2 por x es 1/2 x, y 1/2 por 2 es 1. Esta es la ecuación principal de la recta obtenida con la fórmula de la ecuación que pasa por dos puntos. Observen que su pendiente m es 1/2 positiva y n es 1. De esa manera yo puedo tener
la expresión matemática de una recta que pasa por esos dos puntos. Ahora necesito calcular la distancia entre estos puntos. Para ello ocuparemos esta expresión, pero es muy importante que ustedes sepan de dónde sale esta expresión. Si tenemos el plano cartesiano, tenemos un punto en él, por ejemplo, de coordenadas x1 y 1, y otro punto de coordenadas x2 y 2. Podemos hacer igual como vimos anteriormente un triángulo rectángulo aquí, en donde este cateto, recuerdan, va a medir ese grande menos este pequeño, x2 menos x1, y ese va a ser y2 menos y1. ¿Recuerdan? Y nosotros queremos ver esta distancia que corresponde a la hipotenusa de este triángulo rectángulo. De modo tal que aplicamos teorema de Pitágoras. Distancia al cuadrado igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado y luego extraemos raíz cuadrada. 2 igual raíz cuadrada de x2 menos x1 y obtenemos esta fórmula. Es muy importante que ustedes comprendan que esta fórmula es sencillamente aplicar un teorema de Pitágoras. En este ejemplo que estamos estudiando sería la distancia entre A y B. Si pueden hacer esto antes que lo haga yo, mejor, y después comprueban si les dio bien. x2 menos x1, 2 menos menos 2 al cuadrado más y2 menos y1, 2 menos 0 al cuadrado. 2 menos menos 2 es 4 y 4 al cuadrado es 16. 2 menos nada es 2 y 2 al cuadrado es 4. Raíz de 20. Nosotros podemos dejar el resultado escrito así o aplicar calculadora o descomponer. Esta, recuerden que se llama una raíz inexacta, ¿recuerdan? Esa materia de raíces. Cuando tenemos raíces inexactas podemos intentar descomponerlas. A veces se puede, otras veces no. 4 por 5, 20. Separo las raíces. Raíz de 4 por raíz de 5. Raíz de 4 es 2. Y podemos decir que raíz de 20 es lo mismo que 2 raíz de 5. La distancia entre A y B sería 2 raíz de 5. En este ejemplo. El punto medio. También es algo útil poder determinar dónde está el punto medio. PM. Como cualquier punto tiene dos coordenadas, una en X y una en Y. Y aplicaremos esta fórmula. Punto medio entre A y B será x1 más x2, 0 dividido en 2, 0. Y 1 más y2, 0 más 2, 2, dividido en 2, 1. Cuidado, hay personas que piensan que estoy hablando del número decimal 0,1. No, este es un punto de coordenada en x0 y de coordenada en y1. x0 y con 1, ahí está el punto medio. Exactamente ahí. Punto medio significa que este trazo de aquí es igual a este trazo de ahí. Vamos a hablar ahora de tipos de rectas.
tenemos rectas que son paralelas, rectas perpendiculares y rectas secantes. Rectas secantes. Las rectas paralelas son aquellas que tienen la misma pendiente, M1 igual a M2, y rectas perpendiculares son aquellas en que si multiplicamos sus pendientes me da menos 1. Por ejemplo, tengo esta recta y tengo esta, pongamos aquí L1 y acá coloquemos L2. Estoy escribiendo la recta en la forma principal y tendremos un menos un medio x más 0. Nos damos cuenta que estas dos rectas, esta recta tiene pendiente 2 y esta tiene pendiente menos un medio. Y nos damos cuenta que si las multiplicamos, M1 por M2, nos da menos 1. Por lo tanto, diremos que L1 es perpendicular con L2. Este otro ejercicio tenemos menos 0,5. Por ejemplo, observamos que la pendiente de esta recta, M1 es menos 0,5 y M2 es menos un medio. Y nos damos cuenta que M1 es igual a M2, son iguales. Por lo tanto, diremos que L1 es paralela con L2. ¿Recuerdan que lo que era una recta paralela? Son aquellas rectas que nunca se intersectan, se dice que se intersectan en el infinito, es decir, son como las líneas de un tren. ¿Y recuerdan lo que eran líneas perpendiculares? Aquellas que se cortan en forma de cruz o formando un ángulo de 90 grados. ¿Recuerdan que eran rectas secantes? Rectas secantes son aquellas que se intersectan. Es decir, lo único que no pueden ser rectas secantes son aquellas que son paralelas. Por eso las rectas perpendiculares también son rectas secantes. La única condición es que se intersecten. Cuando dos rectas son secantes tienen un punto en común. La idea sería intentar encontrar ese punto en común. Para hacer eso, resolvemos su sistema de ecuaciones. Imaginemos que la recta L1 tiene la ecuación y igual M1x más N1 y la recta 2 tiene ecuación y igual M2x más N2. Si nosotros resolvemos este sistema de ecuaciones, nosotros encontraremos los valores de M1, los valores de X y de Y. ¿Cómo resolvíamos anteriormente los sistemas de ecuaciones? Habían métodos. Método de sustitución, de igualación, de reducción, método de Cramer y método gráfico. En lo que resta de la clase, veremos ejercicios. Si el video se corta mientras estoy haciendo un ejercicio, no importa. Intenten hacer los ejercicios de continuación en su cuaderno antes que lo haga yo. Y después comprueban si les dio el mismo valor, el mismo resultado.
El ejercicio 1 dice: encuentre la ecuación principal de la recta. Pendiente 1 y pasa por el punto 2, menos 3. Para hacer este ejercicio voy a hacer con la ecuación principal. Pero también pude haber ocupado la otra expresión, y igual menos y1 mx menos x1. Da lo mismo. Como m vale 1, no reemplazo. 1 por x es x. Solo tengo que encontrar n para hallar la ecuación principal. Yo sé que mi recta pasa cuando x es 2 y vale menos 3. Lo ingreso aquí. 2 pasa restando, queda menos 5. De forma tal que la ecuación queda x menos 5. Muy sencillo. Si yo hubiera ocupado esta expresión, llego a lo mismo. Y igual menos y1 menos 3, pendientes 1, x menos x1 que es 2. Y más 3, x menos 2, paso restando y queda la misma expresión. Tal vez más rápido ocupando esa fórmula. Ahora el ejercicio 1b nos dicen si el coeficiente de posición es 2 y pasa por el punto 3,1. Vamos a ocupar esta misma expresión, la ecuación principal. Yo lo voy a hacer así, ustedes a lo mejor decidieron hacerlo de otra manera, no importa. Reemplazamos. Solo tengo que encontrar el valor de m, para lo cual yo sé que cuando x es 3 y es 1, lo reemplazo. Así, ese pasa restando, lo ordeno un poco, queda así. Y el 3 pasa dividiendo. Ya encontré el valor de la pendiente. Ahora puedo escribir la ecuación principal. Si quiero escribir la ecuación general, bueno, recuerden, paso todo para un lado. Si no quiero expresar mi resultado con fracciones, multiplico todo por 3. Y expreso mi resultado, si yo quiero o si me lo piden, como fórmula general o como ecuación principal. Da lo mismo. Espero que vayan haciendo estos ejercicios ahora mismo en sus cuadernos, en sus apuntes. Me dan el siguiente gráfico. Una recta que pasa por 3 y por 4. Ahí. Así. Observen que tiene pendiente negativa. Y me piden calcular esa pendiente. Empleamos nuestra expresión m, y2 menos y1 partido por x2 menos x1. Ahora, ¿de dónde saco esos valores? De aquí.
eso es 0,3 y este es 4,0. A este le podemos poner x1 y 1, x2 y 2. Y lo reemplazo. 0 menos 3 partido en 4 menos 0 menos 3 cuartos. Nos da pendiente negativa, tal como habíamos dicho, por la inclinación. Tenemos la ecuación general 2x menos 3y más 6 igual a 0 y nos piden hallar la ecuación principal. Para hacer eso solamente tenemos que despejar la y, queda menos 3y menos 2x menos 6, multiplico todo por menos 1, 3y, 2x más 6, y el 3 lo paso dividiendo, 2x más 6 dividido en 3, y eso lo separo, igual 2 tercios x más 6 tercios. Simplifico aquí y 2 tercios x más 2. Es decir, hemos encontrado una recta de pendiente 2 tercios y coeficiente de posición 2. Vamos a encontrar ahora la intersección entre dos rectas secantes. La recta L1 igual menos 2x más 5 y la recta L2 igual 0,5 x menos 1. Voy a emplear el método de igualación. Podría haber empleado otro método, pero voy a emplear el método de igualación. Digo y igual a y, en vez de y pongo menos 2x más 5 y en vez de y pongo 0,5x menos 1. Junto las x con las x, 0,5x más 2x, y los números con los números, queda 6, 2,5x, paso dividiendo, 6 dividido en 2,5 igual a x, y amplifico por 10, ahí, simplifico por 5, ahí. ¿Por qué hago esto? Porque lo estoy haciendo sin calculadora, solamente en el pizarrón, y es más fácil dividir 12 dividido en 5 que 6 dividido en 2,5. Por eso he hecho esto y hacemos esa división. 2 por 5, 10, sobran 2, 2,4. Una vez que tengo el valor de x, puedo encontrar el valor de y reemplazando en cualquiera, por ejemplo en esa, y es igual a menos 2 por 2,4 más 5, y es igual a 8, 4 menos más 5, y es igual a 0,2. Y ese sería el punto de intersección de estas rectas. Es decir, si hacemos un gráfico, esta es pendiente negativa y esa es pendiente positiva. Ese punto de intersección tendría coordenada x 2,4 y coordenada y 0,2.